hoy cómo funciona y qué problemas resuelve. De acuerdo. Y cuál es nuestro rol como seres humanos. Nuestro pensamiento crítico no solamente no va a desaparecer, sino que es hoy más necesario que nunca. De acuerdo. Yo tengo que, con mi pensamiento crítico, con mi capacidad de razonar y con mi capacidad de tomar decisiones, entrenar a esa inteligencia artificial o darle los parámetros para que se entrene. De acuerdo, interesante. Sobre todo también porque dentro de las mismas organizaciones y a través de los departamentos, pues la misma información fluye a través, por ejemplo, como los DevOps o los MLOps, ¿no? Creo que hacia allá va el modelo de estructura organizacional, de arquitectura empresarial de una empresa, es una posibilidad. La escalabilidad es fundamental y lo que mencionas de arquitectura es bien importante. Para los que no entiendan qué significa arquitectura, hablemos del Journey to Cloud. ¿Por qué movernos a la nube? ¿Qué es lo que pasa allá arriba en la nube? ¿Y por qué es tan interesante? Yo creo que hay 2 o 3 conceptos importantes a la hora de hablar del Journey to Cloud. El primero tiene que ver claramente de nosotros y de todo el mundo. Todas las grandes compañías del mundo están invirtiendo en computación cuántica porque es, como dicen los gringos, the next big thing. De acuerdo contigo. 1. Bienvenidos a Cacharrear, donde decantamos tecnologías emergentes que están a 42.000 pies de altura, siempre con un enfoque ético, responsable y sostenible. Articulamos líderes tech visionarios, techpreneurs, valientes y humanos data lovers con skills evolucionados. Acá surfeamos la ola de este tsunami tecnológico en busca de un futuro más humano, ético y sostenible. Julito, acá Houston, cambiando el chip en 3, 2, 1. Bueno, nos encontramos en Acacharrear con Juan Pablo Consuegra, gerente general de Google Cloud Colombia. Juan Pablo, mucho gusto, bienvenido a Acacharrear. Gracias por la invitación. Qué gusto, no nos pudimos ver en Andicom, pero vinimos a las oficinas de Google, que por cierto son espectaculares. Miren este stage tan maravilloso. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de abrir las puertas de Google. Y bueno, Juan Pablo, se habla de ese Journey to Cloud, se habla de esa posibilidad de la migración de las pymes, de los emprendimientos, de las grandes empresas a los ecosistemas multinube, nube pública. Hablemos un poco de esto desde la base de cómo organizar esos datos y cómo ir a ese Journey to Cloud para después sí pensar en nubes públicas, privadas, etcétera. Bueno, gracias Julito por la invitación y muy interesante poder aterrizar todos estos conceptos que yo creo que están en la cabeza de muchos, probablemente muchas empresas ya están avanzando en esto, pero interesante parar un segundo y entender eso, digamos que cuál es el orden y cómo conceptualmente funciona. Hablemos del Journey to Cloud. ¿Por qué movernos a la nube? ¿Qué es lo que pasa allá arriba en la nube? ¿Y por qué es tan interesante? Yo creo que hay 2 o 3 conceptos importantes a la hora de hablar del Journey to Cloud. El primero tiene que ver con la actualización tecnológica. Uno de los retos fundamentales, y sobre todo las pymes en un país como el nuestro, es que pues normalmente están atrasadas tecnológicamente. O por falta de conocimiento, o simplemente por falta de la posibilidad y del capital para adquirir la última tecnología y mantenerse a la vanguardia. Y eso pues les genera algún tipo de dificultad siempre a la hora de capitalizar los beneficios de la tecnología. Claramente, si yo tengo tecnología nueva hoy y comparo los beneficios de la tecnología nueva hoy con los de hace 5, 6, 7, 10 años, pues estamos probablemente órdenes de magnitud adelante en velocidad, en procesamiento, en las cosas que puedo hacer. De acuerdo. La primera gran ventaja de la nube es que siempre estás actualizada. Cuando tú te mueves a la nube, cuando tú dejas de tener tus datos y tus aplicaciones en el servidor de tu oficina y lo tienes en la nube, siempre vas a tener la última tecnología. Y no te tienes que preocupar por eso. No tienes que preocupar, y muchas veces ese es un gran problema de las pymes. No tienen quien se preocupe. Y el gerente general de una compañía pequeña o mediana tiene que preocuparse por traer la plata, por vender, por mantener a sus clientes, en lugar de estarse preocupando por la tecnología. Entonces, lo primero es que la nube te mantiene siempre actualizado. Hay otro tema fundamental en la nube y es que es muy elástica a tus necesidades. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo que es muy interesante. Imagínate que tú eres una compañía pequeña que vende lo que venda, no importa, pero su momento más importante de ventas es el cierre del año, por Navidad, noviembre, diciembre. Y quiere entrar al mundo del e-commerce. Si quiere entrar al mundo del e-commerce y no utiliza la nube, lo que va a pasar es que va a tener que comprar unos servidores que va a tener quietos la mayoría del año, porque su momento real de consumo y de procesamiento es noviembre, diciembre, y ponle enero, digamos. Entonces tiene que comprar servidores para utilizar los 3 meses del año y los tiene que pagar
12 meses. Claro. La nube lo que hace es que tú prendes y apagas, como si fuera un servicio. Listo. Entonces, lo necesitas entre noviembre, diciembre y enero, compras la tecnología que necesitas, la prendes en noviembre y la pagas en enero. Súper. Entonces, te permite ser mucho más eficiente en costos, te permite ser elástico a la demanda, y pues eso es un beneficio enorme para todas las compañías. Eso sí no es necesario que seas pequeña o mediana. Todo el mundo tiene ese gran beneficio. Buenísimo. Y el último que yo creo que es relevante tiene que ver con la capacidad de procesamiento. Es un poco relacionado con las tecnologías actualizadas, pero la nube siempre va a tener una capacidad de procesamiento enorme, gigante, y te permite hacer cosas que on-premise no te permite. Claro. Porque allá arriba tienes disponibilidad de la cantidad de máquinas que quieras, te permite procesar grandes volúmenes de información, te permite hacer analítica predictiva de una manera muy importante, que si la quisieras hacer on-premise, de pronto ni siquiera puedes, porque tienes que tener una capacidad enorme de procesamiento en tierra que no te da, probablemente no te dan los recursos, no te da el dinero, no te da la gente. Entonces ahí hay beneficios muy relevantes para las empresas y por eso es que estamos viendo una migración bien importante hacia la nube. De acuerdo, interesante. Sobre todo también porque dentro de las mismas organizaciones y a través de los departamentos, pues la misma información fluye a través, por ejemplo, como los DevOps o los MLOps, ¿no? Creo que hacia allá va el modelo de estructura organizacional, de arquitectura empresarial de una empresa, organizando obviamente pues su PETI para saber qué tiene y qué le hace falta y pensando en cómo integrar inteligencia artificial de la mano de esa escalabilidad de la nube, por ejemplo, ¿no? Creo que también es una posibilidad. La escalabilidad es fundamental y lo que mencionas de arquitectura es bien importante. Para los que no entiendan qué significa arquitectura, arquitectura es la manera como yo diseño mi tecnología para que cumpla con mis necesidades de negocio. Okay. Es básicamente la manera de describir arquitectura en un término que nos entienda todo el mundo. Y las arquitecturas en la nube tienen varias características importantes. La flexibilidad, yo puedo cambiar de arquitectura si quiero, más fácil si estoy en la nube que si estoy abajo. Claro. Yo tengo una cantidad de componentes que solo puedo utilizar en la nube para enriquecer la arquitectura. Yo tengo unas prácticas como las que mencionas, MLOps, DevOps, que funcionan mucho más eficientemente en la nube que si las hago aquí. De acuerdo. Entonces yo puedo optimizar el gasto, el consumo en la nube de una manera mucho más sencilla. Claro. Yo puedo optimizar mi desarrollo de una manera mucho más sencilla. Y ahora con inteligencia artificial puedo ser más efectivo desarrollando. Puedo tener un agente al lado que me ayude a desarrollar. Puedo tener un agente al lado que me ayude a sacarle máximo provecho a los datos. Y todo eso lo logro porque está disponible en la nube. Lo que tengo que hacer es saber que está y entender cuál es el caso de uso que voy a requerir para poderle capitalizar al máximo. De acuerdo. Juan Pablo, está en boom la inteligencia artificial generativa, está en boom todos los LLMs en línea, todo el mundo está como consultando información a estos LLMs, pero ahí hay una línea muy delgada, y lo conversaba con alguien en Andicom, y era la sensibilización y la humanización de la información y de nosotros como personas. O sea, nos estamos conectando a una tecnología, le estamos dando fuerza, poder a una tecnología que está cogiendo mucho músculo, como digo yo. ¿Cómo delimitar esa frontera entre la sensibilidad humana y las máquinas y los robots que van a venir en unos cuantos o pocos años? Ya tenemos a Optimus con Elon Musk avanzando, y en China, en Japón ya está avanzando mucho esto. Va a llegar a Latinoamérica. ¿Qué va a pasar cuando llegue? ¿Cómo hacemos para entendernos nosotros primero como humanos y no darle toda esa información y desarrollar ese pensamiento sistémico crítico que siempre hemos pensado que debemos desarrollar nosotros? Mira, yo no sé qué pasó en Andicom este año, Sí, pero hubo muchas conversaciones alrededor de ese tema. sí, Y yo estoy un poco en desacuerdo con esas posiciones. Te voy a explicar sí, por de qué. acuerdo, de acuerdo. Lo primero es que eso no es que esperemos a que llegue a Latinoamérica. Ya está. Ya llegó. Ya eso está aquí hace mucho tiempo. Sí. Pues hace varios meses, yo diría que años en algunos casos, y ya hay compañías grandes, pequeñas, medianas que están utilizando inteligencia artificial en sus procesos core, en sus procesos base, para ser más eficientes y para aprovechar, digamos, la tecnología. El año 2023 yo creo que fue un año de probar, de curiosear, de más o menos tratar de entender esto cómo funciona. Y el 24 ha sido de aterrizar casos de uso reales. Es decir, bueno, este caso de uso de inteligencia artificial, ¿qué hace? ¿Qué beneficios me trae? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el retorno? Y si ese retorno es positivo, hagámoslo. Si ese retorno no es positivo, no lo hacemos. Entonces, lo primero es, esto ya llegó y está aquí, y yo creo que llegó para quedarse. Sí, de acuerdo. Y en Andicom me preguntaban mucho, bueno, pero ¿usted qué le recomienda a la gente alrededor de inteligencia artificial, la humanización? Y
yo lo que les recomiendo en este momento es, hay que aprender, hay que estudiar, hay que entender qué es la inteligencia artificial y para qué sirve. De acuerdo. Porque nosotros los seres humanos, no estoy hablando de los colombianos en particular, los seres humanos tendemos a ser un poquito, digamos, catastróficos. Sí. Antes de entender qué es No, lo que está va a pasando. acabar los trabajos. Se va a acabar el mundo, sí, se va a acabar el trabajo. sí. ¿Por qué no profundizamos un poco? Entendamos cómo funciona la inteligencia artificial hoy, porque no podemos adelantarnos. Hoy cómo funciona y qué problemas resuelve. De acuerdo. Y cuál es nuestro rol como seres humanos. Nuestro pensamiento crítico no solamente no va a desaparecer, sino que es hoy más necesario que nunca. De acuerdo. Yo tengo que, con mi pensamiento crítico, con mi capacidad de razonar y con mi capacidad de tomar decisiones, entrenar a esa inteligencia artificial o darle los parámetros para que se entrene. Entonces, mi invitación es, entendamos bien, aprendamos bien, entendamos cuál es el alcance, cuál es el impacto que me va a traer a mí como empresa Sí. y como persona, y empecemos a usarla. No nos preocupemos demasiado por algo que no sabemos si va a pasar el doble o la mitad, De acuerdo. si va a pasar mañana o dentro de un año o nunca va a pasar, Ya. sino más bien entendamos que es una tecnología que llegó, que nos facilita la vida en muchas cosas. Mira, yo le contaba a alguien en Andicom, yo hice te voy a contar una realidad que me pasó esta semana. Le compré un libro a mi equipo. A mí me gusta regalarles libros, sobre todo de entrenamiento y de generación de competencias gerenciales o personales. Sí, sí, sí. Y hay un libro que me gustó mucho que se llama, en inglés, How to Know a Person, cómo conocer a una persona. Okay. Y lo leí, me gustó, y le compré a cada uno un libro. Y tenemos una reunión en un par de semanas, y dije, yo no solamente quiero quedarme en el libro, yo quiero hacer como una especie de taller para transmitir los mensajes del libro de una manera un poco más práctica. Okay. Y dije, ¿y dónde me consigo el taller? Y me metí a Gemini y le dije, hágame un Construye. taller, literal, construyeme un taller basado en este libro para mi equipo de liderazgo. Y me hizo un taller de un día. Buenísimo. Y le dije, no puede ser de un día, necesito que sea de 2 horas porque no tengo todo el día para esto. Y me lo acortó y me lo puso en 2 horas. Buenísimo. Eso, pues, me ayudó a resolver un problema que tenía y de otra manera no lo hubiera resuelto, no lo hubiera podido resolver. Claro. Entonces mi invitación es que aprobemos. Sí. Probemos, entendamos qué problemas podemos funcionan? resolver, cómo funcionan. Y nos vamos preocupando cuando toque. Hay preocupaciones reales sobre ética. Sí, Hay preocupaciones reales sobre la organización, sesgos. Pero hipervigilancia también, ¿no? Hipervigilancia, una cantidad de cosas que están por ahí. Pero antes de preocuparnos por eso, que la agenda no sea la preocupación. De acuerdo. Que la agenda sea más bien utilicemos y vamos entendiendo cómo compañías como Google resuelven estos grandes problemas. Por ejemplo, los sesgos. Nosotros como Google tenemos unos principios de desarrollo de inteligencia artificial. Okay. Nosotros nos regimos por esos principios. ¿Cuáles son esos principios? Tenemos que aplicarle a la inteligencia artificial el mayor nivel de, digamos, capacidad técnica y científica. Sí. Segundo, cualquier cosa que desarrollemos tiene que ser beneficiosa para la sociedad. De acuerdo. Tercero, tenemos que evitar los sesgos injustos. Nuestra tecnología está diseñada para evitar los sesgos injustos. Nuestra tecnología está diseñada con la privacidad en mente, porque esa es otra pregunta que tiene la gente. ¿Qué información será? Sí. La tecnología de Google está diseñada con la privacidad en mente. Entonces tu información va a seguir siendo tu información. De acuerdo. Tu perfil va a seguir siendo tu perfil, tu información personal va a seguir siendo tu información personal. Entonces, para cerrar, porque me extendí un poco, no pasa nada. Usemos esto, aprendamos y entendamos que hay mucha gente preocupada por resolver grandes problemas, pero utilicémosla para resolver nuestros problemas de hoy, que funciona muy bien, es muy útil, y nos metemos de lleno en lo que es esta tendencia que llegó y no se va a acabar. De acuerdo, Juan, gracias. Y ya para cerrar, un libro, recomendación o algo para que la gente conozca más allá de inteligencia artificial, generativa, no generativa, de cómo integrar ese Journey to Cloud. Yo estoy viendo, te cuento uno así de sencillo, Homo Deus, no sé si lo has visto, súper futurista, donde te dice, vamos hacia el dataísmo, vamos hacia integrarnos con las máquinas, a integrarnos con los datos. ¿Qué piensas de ese modelo futurista y qué puedes ayudar a articular a las personas que ven este podcast y dónde pueden adquirir más información? Sí que Google tiene unos canales súper interesantes, pero de pronto un libro sería interesante para que la gente diga, oiga, me voy a ir a comprar ese libro porque Juan Pablo me lo recomendó. Mira, a mí me gusta Homo Deus, me gusta mucho Harari, y acaba de lanzar uno nuevo. No me digas. Si no me equivoco, se llama Nexus. Mañana lo compro. Creo que está en preventa, creo que está disponible a final de septiembre. Buenísimo. Y lo que
es futurista, pero un poco más aterrizado Ok, en lo que la inteligencia artificial puede traerle al mundo en los siguientes 10 años. ok. A mí los libros futuristas me divierten mucho, A mí también. pero me preocupan un poco porque pues son futuristas. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. los escritores pueden pegarle o no pueden pegarle, Sí, soñadores, y de pronto nos entusiasman mucho, Sí, claro. o estamos leyendo una catástrofe y nos preocupamos Sí, 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 más sí, de lo sí, normal. sí, sí, sí. Entonces yo creo que Harari es un buen target para A mí leer me esto. encanta. Y yo los invitaría a todos hay una serie de Google que se llama Think with Google, Ok, que uno la encuentra serie. en google.com, una serie, digamos, como de documentos, una serie de contenido Buenísimo. especializado en tecnología Google. y en el impacto que las tecnologías tienen en el negocio. Me encanta. Eso en google.com lo encuentras, Perfecto. Think with Google, Think with Google. y es, digamos, futurista, pero aterrizado a lo que pasa hoy. Realidad. Entonces la gente va a poder entender muy bien cuál es el impacto de la inteligencia artificial en los datos, Ok. en la inteligencia, en la analítica predictiva, Ok. en algunos casos de negocio puntuales en industrias como los bancos, los Ujú. seguros, el retail, la industria de la salud, que es impresionante lo que está pasando ahí. Y ahí podemos balancear un poco el futurismo con las cosas que realmente están pasando hoy. Súper. Y yo creo que con eso la gente tiene disponible. Yo personalmente leo Think with Google todos los fines de semana. Espectacular. Soy muy curioso leyendo y apenas tengan nuevos libros te cuento, pero me parece que este de Harari puede ayudar mucho. Buenísimo. Además que vendrá computación cuántica y otras cosas más adelante, ¿no? Bueno, eso es otra conversación. Es otra conversación. Es otra Para otro conversación. podcast, tranquilos, para otro podcast. Para otro podcast, pero es realmente apasionante porque en el momento que la computación cuántica sea una realidad comercial, es decir, Ok. que tú y yo podamos tener un computador cuántico, Uf, es que ahí va a ser. la conversación de la analítica es otra conversación. Problemas de la humanidad que con los recursos computacionales hoy se pueden demorar decenas de años en resolverse. Wow. Con computación cuántica se pueden resolver en cuestión de decenas de minutos. Buenísimo. Entonces eso va a cambiar, eso sí es un paradigma No, que va a tenemos cambiar que hacer otro fundamentalmente. programa después de ese tema. Y Google invierte muchísimo en computación cuántica y podemos conversar cuando quieras del Sí. tema. De hecho, hay una persona que trabaja en Google que curiosamente está esta semana en Colombia. Ok. Un muchacho egresado de la Nacional que está en el equipo de computación cuántica de Google en Wow. California. Buenísimo. Y vino ayer, hizo unas conferencias increíbles y es impresionante lo que estamos haciendo como compañía, viendo ese futuro que yo creo que en los siguientes 10 o 15 años va a aterrizar muy bien en soluciones. También pueden buscar en Google el avance de computación cuántica de ustedes. Claramente. Listo, ¿no? De Pues, nosotros y de todo el mundo. Cacharré, ¿no? sobre todo Cacharré. Cacharré. Todas las grandes compañías del mundo están invirtiendo en computación cuántica porque es, Sí. como dicen los gringos, the next big thing. De acuerdo contigo. ¿Quién va a hacerlo comercial? No se sabe. ¿Cómo va a ser comercial? No se sabe. Ok. Pero que va a suceder, yo pienso que sí va a suceder más temprano que tarde Súper. y nos cambia el paradigma computacional. Juan Pablo, gracias por venir, siempre bienvenido a Cacharrear y pues bienvenido, gracias por abrir los puertos de Google No, Bogotá. esta es tu casa. Gracias. Y seguimos, pendiente computación cuántica y La tenemos pendiente para cuando ética y quieras. ética y todo lo que Y venga ahí. Harari Nexus. Harari Nexus, pilas pues, seguimos. Gracias, Juan. Chao, un Chao abrazo. pues.